y si la secretaria Rosa Isela Rodríguez pudiera dar también información acerca de cuántos permisos o concesiones se tienen para la instalación de casinos, cuántos están vigentes, cuántos casinos estarían con irregularidades en torno a sus permisos, e incluso si hay algunos de estos permisos que no estén en funcionamiento o que ya se hayan retirado precisamente porque nunca se utilizaron, y de qué época vienen. Eso sería muy importante porque se sabe pues que en el sexenio de Vicente Fox se entregaron muchísimos permisos, sobre todo en el último año con Santiago Krill en gobernación, y también en el sexenio de Peña Nieto. Entonces, a ver si... Se otorgaron permisos con Fox, con Calderón y con Peña. Es donde más permisos se presentaron. Le pedimos a Rosa Isela que nos haga una presentación de lo que dices, es muy interesante. El procedimiento que se presentó el miércoles es de estos 13 casinos, entran al listado de congelamiento de cuentas. Es un procedimiento también, no es que se anuncie y ocurre a los 5 minutos, sino que se tiene que notificar a los bancos y los bancos tienen que proceder al congelamiento de las cuentas. En este momento se está en esa parte del procedimiento. Eso es lo primero. A partir de ahí ya se puede saber el monto, porque está en esas cuentas, entonces ya puede ser público y ya se puede informar aquí en la mañanera. Es interesante el modus operandi de cómo, porque en algunos casos puede ser lavado de dinero, de delincuencia organizada, pero en otros casos puede ser sencillamente lavado de dinero de efectivo, que venga también de otras fuentes. Entonces se apostaba en el casino, en línea principalmente. La persona que apostaba o le robaron su identidad o la convencieron. Muchas veces a través de supuestamente un regalo que le llega o por correo o de manera física de una tarjeta de regalo. Entonces dicen, te doy 300 pesos de regalo para que apuestes en este casino. La gente entra a la plataforma, apuesta los 300 pesos y le dicen, te ganaste 1,000 pesos. Pero en realidad se reporta que se ganó 25 millones de pesos. Y esos 25 millones de pesos se mandan al extranjero, a ciertas cuentas. Y después muchas veces esos 25 millones de pesos regresan al país como 50 millones de pesos. Es decir, algo se hizo en ese otro país, en donde hicieron algo probablemente similar, de tal manera que aumenta, es decir, tiene que haber una asociación delictuosa con alguien en ese otro país, y regresa a una empresa como 50 millones de pesos, de los 300 originales. ¿De dónde salen? De los 500 a los 50 millones, 100 millones de pesos, pues es justamente el llamado lavado de dinero, ilegal, de efectivo, que se va blanqueando de esa manera. Entre otros modus operandi como ese. Y todo es electrónico, todo es de manera electrónica y va cambiando de cuentas para que no haya, pues supuestamente, seguimiento de ese recurso. Entonces tiene que haber, pues, el uso de dinero en efectivo, principalmente para ese procedimiento. Entonces eso es lo que se quiere regular, y además, pues ahora que ya se termine o avance el proceso jurídico, ya se puede informar de cuántos eran los montos en un año, por ejemplo, de este tipo de transacciones que lavaban el dinero, y también las denuncias penales, si son solamente a personas morales o también a personas físicas. Gracias, Presidenta. En otro tema, preguntarle si ya la UIF le informó acerca de estos probables 14,000 millones de pesos que están relacionados con la Fundación Jenkins, que se habrían pues también de alguna manera desviado a paraísos fiscales. Se habla de Barbados y Panamá, a donde se habría destinado este recurso, y saber si hay alguna información de la Unidad de Inteligencia Financiera o de la Fiscalía General de la República en torno a este caso, sobre todo porque este dinero pues iba a la beneficencia pública del Estado de Puebla para la gente más vulnerable.
Todavía está, vamos a informar la próxima semana. Todavía están en ese proceso de tener toda la tarjeta completa informativa. Presidenta, también justamente el fin de semana pasado se dio a conocer la detención de Jorge Antonio Sánchez Ortega, este exagente del CISEN que se ha identificado como el probable segundo tirador en el magnicidio de Luis Donaldo Colosio. Preguntarle sobre este asunto, Presidenta, porque esta persona, pues se sabe, el presidente López Obrador el último año de su gobierno lo dio a conocer que García Luna lo extrajo de Lomas Taurinas para evitar que fuera presentado a la justicia y se investigara esta hipótesis del crimen de Estado. Preguntar justamente sobre esto, si estaríamos en un momento crucial para determinar si se trató de un crimen de Estado y sobre todo la participación o hasta dónde podría haber llegado la participación del expresidente Carlos Salinas de Gortari. Es un caso que tiene la Fiscalía General. En efecto, es la orden de aprehensión al segundo tirador. Y en efecto, lo que mencionó el presidente López Obrador aquí en su mañanera es que este segundo tirador presuntamente lo había sacado de Lomas Taurinas García Luna, como agente del CISEN entonces. Un personaje, García Luna. Y lo tiene la Fiscalía, entonces la Fiscalía tendría que informar. Presidente, y justo sobre García Luna y en general sobre estos llamados de algunos, digamos, de algunos políticos trasnochados y de otros personajes, sobre todo el conservadurismo, de que regrese la guerra contra el narcotráfico, pues teniendo en cuenta que aquí la guerra contra el narcotráfico pues no existió, lo que existió fue un narcoestado donde Genaro García Luna se asoció con el cártel de Sinaloa. Pues preguntarle sobre esto que ha reiterado sobre el permiso para matar. En Contralínea, en octubre de 2013, publicamos una investigación sobre estos comandos de la muerte, justamente conocidos como escuadrones de la muerte, que operaban en el sexenio calderonista y que seguían operando en el primer año del sexenio de Enrique Peña Nieto. Estos escuadrones de la muerte fueron creados directamente por Genaro García Luna y se tomaron diversos agentes de áreas estratégicas de la Secretaría de Seguridad Pública. En aquella ocasión nosotros documentamos pues que estaban dedicados no solo a exterminar a personas, a matarlas, y no solamente el narcotráfico, sino también cometían secuestros y otras atrocidades, desapariciones y amedrentamientos de todo tipo. Y como decía yo, no solo a narcotraficantes o presuntos criminales, sino también a empresarios, a periodistas, a luchadores sociales, a activistas. En ese sentido, Presidenta, pues este caso particular de uno de los escuadrones de la muerte, de los que se dieron cuenta en ese trabajo periodístico sus nombres de estos agentes, pues con los años se confirmó en un documental titulado Narcocirco del periodista Romain Bollinger. Pues ahí consiguió él un testimonio de uno de estos agentes y él dijo que en efecto estaban en este escuadrón de la muerte y que habían pues asesinado y desaparecido personas, y que se deshizo uno de esos escuadrones justamente después del reportaje de Contralínea. Entonces preguntarle, Presidenta, pues no solo sobre esta hipocresía de la derecha, ¿no? Primero de no entender que no hubo guerra contra el narco, sino un narcoestado en el sexenio calderonista, y lo segundo, pues también la importancia de que tengamos claro lo que significa el permiso para matar y el mátalos en caliente. Es muy interesante lo que mencionas. En el periodo de García Luna, en efecto es el periodo donde se incrementa el número de secuestros en el país y se ha investigado poco sobre ello. Y hay reportajes, documentos que mencionan la participación de estos grupos, como el reportaje de Contralínea. En la época de Calderón es de las peores épocas que ha vivido México.
ese periodo. Y estuvo marcado desde su inicio. Él llega ilegítimamente al poder a través de un fraude electoral, igual que Salinas de Gortari, por cierto. Pero el periodo de Calderón se recrudece la violencia en México, con un discurso de que supuestamente hay una guerra contra el narco, con mucha corrupción. Pero además el resultado, como lo mencionamos, es el aumento en los homicidios dolosos. ¿De qué sirvió en aquella época? Si se hubiera realizado en el marco de lo que ellos decían que había. Pero ni siquiera eso. Fue la asociación con un grupo delictivo, la corrupción, el dinero, el poder del dinero. Y un resultado trágico para nuestro país. Entonces, aquel que dice que tiene que regresar la guerra contra el narco, primero lo que quieren es regresar a vivir el privilegio que tenían con Calderón de ciertos sectores, particularmente empresariales de nuestro país, de los medios, de algunos medios. En realidad quieren regresar a esos privilegios. Pero lo que es más increíble es que cuando hablan dicen, es que México es un país donde no hay Estado de Derecho. Pero no critican eso que acabas de mencionar. Grupos dedicados al homicidio, promovidos desde el poder. Entonces, son muy interesantes esos reportajes y ahí sí creo que vale la pena investigar más ya desde la perspectiva de la Fiscalía, porque pues sí fueron periodos muy oscuros de la vida nacional. Por eso nosotros decimos que son dos proyectos, uno muy hipócrita, muy corrupto, que supuestamente defiende la libertad, la democracia, y otro proyecto que defiende el bienestar del pueblo y que sí defiende las libertades y la democracia. Entonces, el pueblo de México está con la cuarta transformación, pues porque lo que vivimos en el pasado ya nadie lo quiere, más que los que quieren recuperar sus privilegios. Y esto es para todas y para todos, porque están queriendo generar esta idea de que desde nuestro gobierno ahora queremos usar el terrorismo fiscal, de que el SAT ejerce un esquema de que ahora fuera de la ley se está pidiendo que se pague. Primero, para garantizar que eso no sea, vamos a publicar claramente todos los criterios del SAT. Y segundo, en este caso que resuelve la Corte el día de ayer, pues sencillamente lo que hizo es ratificar lo que ya habían dicho otras instancias. Así de sencillo. Entonces, tiene que ver con el cumplimiento de la ley y tiene que ver con un poder judicial imparcial, vamos a decirlo. Que no a unos les aplica una cosa y a otros les aplica otra. Y que aquellos que nunca han tenido acceso a la justicia la tengan. De eso se trató la reforma al Poder Judicial. Entonces sí son dos proyectos y es importante seguirlo diciendo. Uno que es regresar al pasado de corrupción y privilegios y otro es seguir avanzando con las libertades, con la democracia y el bienestar del pueblo. Así de sencillo. Presidenta, quizá valdría la pena hacerle un llamado a la Fiscalía General de la República, porque nosotros en aquel momento documentamos que familiares y también algunas de las víctimas sobrevivientes presentaron denuncias ante la PGR. Sería importante saber si eso se desapareció, si los expedientes siguen abiertos o qué sucedió con esas
indagatorias desde Sí, la propia Fiscalía. vamos a... Gracias, Presidenta. Gracias. Buenos Vamos días. a preguntar. Vamos a ver.